¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. ¿Explicaciones de qué? A estas alturas ya sabéis todos que esa fue la respuesta del emérito a la periodista que le preguntó si iba a dar explicaciones de lo suyo. La campechanía se ha transformado en chulería. Lo imagino levantando el mentón y ladeando la boca para decir ¿qué de qué? El viejo rey se ha pasado el fin de semana contestando las preguntas con preguntas, que es una manera de evitar la respuesta, y mandarte a paseo con viento fresco del Atlántico. Poco le faltó para decirle a la periodista ¿por qué no te callas? El campechano pasará a la historia por sus frases cortas y sus manos largas. Al menos sus disculpas después de la cacería fueron 14 palabras. Ahora le han bastado 3 para definir su reinado. ¿Explicaciones de qué? De 13 presuntos delitos de los que le han librado sin juzgarle por ser quien es, de la causa que aún tiene abierta en Inglaterra por la presunta extorsión a su amante, de enriquecerse en nombre de España y evadir lo ganado, de recibir regalos de monarquías sanguinarias, de irse a cazar elefantes en una crisis y de regatas en otra, de hacer vida de rico mientras su pueblo las pasa canutas. ¿Explicaciones de qué? Dice. Y después va y se ríe. Bueno, normal. Llevan 40 años riéndole las gracias. La frasecilla y la risita son la sinopsis del esperpento berlanguiano que ha sido su visita. Vino en plan bienvenido Mr. Marshall a darse un baño de masas para lavar sus reales posaderas, pero la explicación que nos debe ni la dio ni la dará. No considera que nos deba nada, aunque nos debe no solo explicaciones, sino también dinero. Lo que regularizó, porque le avisaron de que lo hiciera, no es más que la calderilla del tesoro que tiene escondido en paraísos fiscales. Pero ¿cómo no se va a reír de nosotros, el bribón? Hay que reconocer que es la primera vez en su vida que no nos engaña. Dijo que venía a regatear y nos ha regateado a todos. El emérito quería una absolución popular, ya que no ha tenido la absolución judicial. Recordemos que no ha sido absuelto por la justicia, sino exonerado porque la Fiscalía alargó el proceso hasta que unos delitos prescribieron y al resto les aplicó la inviolabilidad como si fuera impunidad. Y ese es el tema. El decrépito se siente impune porque un sistema político, judicial, empresarial y mediático le protege. Esos también nos deben una explicación. No han faltado a su cita los cortesanos, lacayos y súbditos que aplauden a quien les roba. No tiene mucho mérito. En España, aclamar a los ladrones es una costumbre como tirar la cabra desde un campanario. No fueron muchos, no vayamos a exagerar. Carlos Herrera y 4 monigotes más. A los monárquicos serios les espanta esta astracanada porque pone en peligro a la corona y al rey actual. Y esa es otra. Mucho se elogia a Felipe VI, pero es otro que no ha dado una sola explicación sobre el comportamiento paterno y sobre los negocios familiares en los que él figuraba como heredero y de los que no ha dicho nada ni antes ni después de que la prensa los publicara. Tampoco ha explicado por qué Juan Carlos I sigue siendo parte de la Casa Real, ni por qué tenemos que seguir pagándole la escolta y el servicio mientras se esconde entre jeques medievales. La monarquía renovada para un tiempo nuevo sacó el comunicado sobre la huida del emérito coincidiendo con el confinamiento general, no lo olvidemos, y anunció la nueva transparencia de la Casa Real poco antes de que Juan Carlos anunciara que venía. El hijo ha aprendido del padre a ocultar que el rey va desnudo. Al padre le falta discreción, sí, pero el hijo tiene de más. Uno dice, ¿explicaciones de qué? El otro lo dice sin decir. Es cierto que el padre ha venido a desafiar al hijo, que le alejó del país, pero no es menos cierto que el emérito no quiere volver a vivir en España, como piden sus cortesanos, porque entonces tendría que aflorar todo lo que tiene sumergido. Yo sí quiero que vuelva, que se quede, que tribute y que siga trabajando para que algún día volvamos a tener una república en España, porque nadie está haciendo tanto por el republicanismo como el rey. El rey emérito volvió a Emiratos Árabes después de 11 horas de reunión con su familia en Zarzuela y un fin de semana circense que no ha merecido reproche alguno por parte de su hijo en la nota que emitió la Casa Real. A la petición de explicaciones, Felipe VI responde como Juan Carlos I. ¿Iba a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su estancia en San Xenxo?
Rápida ha sido la visita después de casi 2 años fuera de España. Aparente normalidad en esta campaña de Kingwashing, de lavado del rey para blanquear a la Casa Real. Un viaje visto y no visto en el que el emérito Juan Carlos no ha dado ninguna explicación de sus investigaciones, de las investigaciones en torno a su persona por fraude fiscal. Elena Gómez, crudos días. Crudos días. Se ha ido en el mismo avión privado que lo trajo. Su llegada fue retransmitida en directo en televisión y por internet. Su Majestad, por favor, ¿cómo se encuentra? ¿Qué se siente al llegar? No había respuesta del emérito, que saludaba con el símbolo de la victoria a las decenas de periodistas que le esperaban en el Club Náutico de San Censo y donde se encontraba el alcalde del municipio pontevedrés, Telmo Martín, encantado con su visita. Este fin de semana vamos a poder transmitirle, como les decía, el cariño que sentimos por él. Durante estos 5 días le hemos podido ver navegando a bordo del Bribón, saludando a sus incondicionales, mientras veía a su nieto Pablo Urdangarín jugando un partido de balonmano o de camino a la Zarzuela, en donde esperaba encontrarse muchos abrazos. ¿Qué espera de la visita hoy a su hijo? Ninguna imagen de esos abrazos y ni una palabra sobre las irregularidades fiscales ni las sospechas de blanqueo de capitales y cohecho, de las que no ha tenido que responder penalmente porque el juez consideró que estaban prescritas o que le protegía el estatus de inviolabilidad como monarca. Y a partir de 2014, cuando abdicó, el emérito se libra por la regularización fiscal que hizo de las donaciones de dinero no declaradas. Así que su visita es una oportunidad perdida para dar explicaciones, ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en Radio Nacional. Yo creo que en estos días de visita del rey Juan Carlos ha perdido una oportunidad que los españoles esperaban, de dar explicaciones, de pedir perdón, y sin duda ha perdido la oportunidad. La indignación de los socialistas no es suficiente para Pablo Fernández y Unidas Podemos. Nos parece bien que el Partido Socialista pida explicaciones sobre el comportamiento del emérito y que incluso el Partido Socialista se haya llegado a escandalizar de la vuelta del emérito a España, pero estaría mucho mejor que el Partido Socialista, como digo, sea consecuente y apoye una comisión de investigación que ha rechazado en innumerables ocasiones. Y esta insistencia, porque rinda cuentas, es un auténtico ataque a la monarquía para el PP de Feijóo. Un gravísimo error, que una parte del Gobierno esté cuestionando la jefatura del Estado y que la otra parte del Gobierno esté, de alguna forma, omitiendo la defensa de la jefatura del Estado. El rey emérito no tiene causas pendientes en nuestro país. Habrá que pasar página, según Edmundo Val, de Ciudadanos. Ya ha dicho la Fiscalía que existen irregularidades, ya ha dicho que esas irregularidades no son susceptibles de ser enjuiciadas penalmente, pues ya está, punto y final. Vamos a olvidarnos de esta circunstancia, vamos a permitir que un ciudadano que está en plenitud de sus derechos fundamentales fije su residencia o viaje por donde le dé la gana y vamos a seguir adelante, sobre todo seguir adelante o esperar más o menos 3 semanas, porque en junio de nuevo el emérito regresará a España, en principio para una nueva regata, aunque tras su visita, en un comunicado, la Casa Real deja la puerta abierta a que el rey emérito vuelva a residir en el Estado español. Elena, muchas gracias. A vosotras. Sobre qué significa su regreso y las causas por las que tuvo que huir, hablamos hoy con Virginia Pérez Alonso, directora de Público. Crudos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Miguel González, responsable de la información sobre la Casa Real en el país y autor del libro sobre Vox, del que hablamos hace muy pocas semanas. Miguel, bienvenido de vuelta. Muchas gracias. Y James Badcock, periodista que destapó en The Telegraph que Felipe VI era también beneficiario de la cuenta de Juan Carlos I en Suiza, quien también escuchasteis en el programa anterior que hicimos sobre estos temas. James, bienvenido, crudos días. Crudos días, encantado. ¿Cómo valoráis lo que ha ocurrido este fin de semana, Miguel? El conjunto del fin de semana. Bueno, yo creo que ha sido un mal fin de semana para la monarquía, ¿no? Porque evidentemente lo que quería la Zarzuela y lo que quería Felipe VI no es lo que hemos visto, ¿no? Que ha sido un show televisivo en directo, ¿no? Se ha convertido en un gran plató San Censo, y ha sido retransmitido cada vez que entraba, que salía de la casa de su amigo Campos, ¿no? Y luego ayer fue lo contrario, ¿no? Fue durante 11 horas encerrado en la Zarzuela sin que nadie supiéramos ni quién estaba dentro, ni qué hacía, ni de qué se hablaba allí, ¿no? ¿Ese espectáculo lo ha buscado el rey emérito y por qué, si es así? Bueno, lo que sí ha buscado el rey emérito, porque lo hemos visto, ¿no? Cómo se detenía, cómo saludaba, lo que sí ha buscado es el baño de multitudes, eso parece bastante claro, ¿no? Hombre, yo creo que el rey emérito, bueno, primero
tenemos que partir yo creo que de un dato que muchas veces se nos olvida. Estamos hablando de una persona de 84 años, ¿no? Creo que esto es algo que tenemos que tener presente en todo momento. Y luego yo creo que él, y lo creo, digamos, por lo que transmite a los que se llaman sus amigos, ¿no? Él no tiene conciencia de haber hecho nada malo, y él se considera injustamente tratado. Eso es lo que él siente, ¿no? En esta visita, la única condición que se le puso por parte de Zarzuela, de acuerdo con Moncloa, fue que no pernoctase en Zarzuela, en el Palacio de la Zarzuela, y yo creo que él, pues se ha desquitado, digamos, ¿no? de lo que ha sentido como un agravio, porque él quería, volver a la casa de donde salió, ¿no? Esto lo he dicho muchas veces. Virginia, ¿crees que ese baño de masas ha lavado algo su imagen o al contrario, lo ha terminado de ensuciar? Bueno, yo creo, para empezar, que no ha sido un baño de masas. O sea, que no, ha sido una ducha. Ha sido una duchita, efectivamente, ¿no? Porque realmente tampoco había tanta gente. El primer día, cuando llegó al club marítimo náutico, como se llame, de San Xenxo, había un grupo de personas dentro del club. ¿Qué vamos a esperar de un club náutico? Quiero decir, bueno, pues lo lógico, ¿no? Y creo que precisamente él fue a los lugares a los que decidió ir porque sabía que era allí donde iba a encontrar gente que, digamos, le podía recibir con los brazos abiertos, ¿no? Yo, por tanto, no lo tomaría como un baño de multitudes en absoluto, pero sí que creo que bueno, lo que ha ocurrido este fin de semana retrata muy bien lo que es una monarquía que no deja de ser algo casi medieval, ¿no? O sea, un señor que ha cometido o presuntamente ha cometido una serie de delitos, que desde luego ha cometido fraude fiscal, que ha tenido que compensar a la hacienda pública pagando un dinero que no es poco, o sea, que estamos hablando de casi 800.000 euros, ¿no? Que se pase como si nada, ¿vale? O sea, yo creo que es muy ilustrativo de eso, de lo que es la monarquía, ¿no? O sea, y de lo que ha venido siendo todos estos siglos, claro. Que se pase como si nada en un club náutico practicando un deporte de élites. Exactamente, y llegando en un jet privado y acompañado por una serie de escoltas y demás, que nadie nos ha informado de qué coste tiene esto para las arcas públicas, ¿no? O sea, tenemos a un señor que efectivamente ha sido el rey de España, que está viviendo en un país árabe, bueno, muy cuestionable además por sus pocas prácticas o por sus prácticas muy poco democráticas, la verdad, que cada vez que va o viene o que se mueve tiene que llevar un séquito de escolta, seguridad y demás que estamos pagando todos los españoles a los que ha metido la mano en la caja, ¿no? En fin, no sé, a mí me resulta bastante sorprendente si no supiera dónde estamos viviendo, ¿no? Del país europeo con la monarquía más duradera viene James, que sabe mucho de los líos de monarcas. ¿Cómo ves tú lo que ha sucedido? ¿De alguna manera puede consolidar la posición del hijo frente al padre? Yo creo que es lo que ha sucedido es lo que menos quería que sucediera Felipe. Hace unas semanas o días, ¿no? Nos enteramos de su plan, ¿no?, de transparencia, del plan suyo de gobierno, y esto ahora queda muy, muy mermado y estamos hablando otra vez de lo mismo. Estamos hablando de quién pagó el avión, ¿no? Su padre haciendo lo que le da la gana. Yo creo que Felipe tiene un papelón, la verdad, Felipe, porque digamos que el Juan Carlos que sale en los comunicados que leemos, las cartas, ¿no?, la relación epistolar de hijo-padre, luego parece que no tiene nada que ver, ¿no?, que parece muy sensato, que no va a pernoctar aquí o allí, que va a separar su vida pública y privada. Luego no tiene nada que ver con el Juan Carlos de verdad. Juan Carlos de verdad, como dijo Miguel, es un hombre de 84. Cuando nos hacemos más mayores, nos hacemos más traviesos. Muchas veces yo creo que no está pensando en las consecuencias de sus acciones para nadie. Simplemente se está reivindicando, se siente maltratado. Eso está clarísimo. Lo de no pernoctar, ya lo dijo en marzo, pero parece que no ha vuelto a ser un tema conflictivo. Está siendo pues el típico como abuelo de ¿qué hacemos con este? Estaría mejor quizás que se quedara fuera, pero... Sí, el típico anciano refunfuñón al que no se le puede decir lo que tiene que hacer. Esa es la impresión que da. Bueno, yo es que no lo veo así, la verdad. O sea, creo que igual que
a los reyes, a los miembros de la monarquía se les exige, digamos, se les debería exigir un comportamiento, bueno, lo que siempre se ha hablado, ¿no? De ejemplar, ¿no? La ejemplaridad, que bueno, que ya vemos que no ha existido. Creo que tenga uno 84, 20 o 150, o sea, tiene que mantener esa misma ejemplaridad. En el caso de Juan Carlos, en el caso de Juan Carlos, como no la ha mantenido, obviamente esperar eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero hablabais de Felipe, del actual rey, y de cómo esto le puede perjudicar, y yo, sin embargo, pienso que Felipe lo tendría muy fácil para que le perjudicara menos, o sea, que es informar de forma cristalina, transparente, de absolutamente todo lo que tiene que ver con el emérito. Decir, ¿qué coste tiene esto? Si finalmente va a venir a vivir o no, porque esto ya sabemos cómo funciona, o sea, de pronto lanzan un comunicado, bueno, no se descarta que termine viniendo a vivir a España, es decir, que va a venir a vivir a España, pues que desde el momento uno hablen con total transparencia de todo tipo de explicaciones, y a lo mejor así consigue salvar algo de la monarquía. Así hemos abierto el programa diciendo que Felipe VI dice explicaciones de qué sin decirlo, porque no ha dado ninguna explicación sobre las actitudes de su padre. ¿Tú crees que él vendrá a vivir a España, Miguel? Hombre, porque entonces tendría que aflorar parte de lo que tiene escondido. Yo espero que venga a vivir a España, ¿no? Porque a mí me parece que es un escándalo, digamos, que un miembro de la familia real española esté residiendo en un emirato del Golfo Pérsico, que es una autocracia, por calificarlo de manera suave, esté residiendo en un chalet de lujo pagado por un jeque, y que luego venga a visitar España en un jet privado que no se sabe quién le ha pagado, pero que sí sabemos que puede costar pues en torno a 100.000 euros simplemente este viaje, más efectivamente lo que nos cuesta a nosotros la estancia allí, ¿no? Porque no olvidemos que él tiene 4 agentes de seguridad, guardias civiles o policías, más 3 ayudantes que se turnan para ir a ayudarlo, y que todo eso es pagado con el presupuesto público, teniendo en cuenta que un guardia civil no cobra lo mismo estando en San Xenxo que estando en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Es decir, por una parte nos está costando una pasta, y por otra parte, no sé qué hace un miembro de la familia real española, porque él sigue formando parte de la familia real española, digamos, como invitado de un autócrata. Entonces yo espero que esta situación acabe lo antes posible, ¿no? Que venga a España. Efectivamente, para mí es un señor de 84 años, del cual se dice, yo no espero que pida disculpas, porque es que ya las pidió en 2012. Es decir, ya dijo aquello de lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar. Que lo vuelva a repetir, para mí, pues tiene el valor que tiene. Tampoco estoy seguro de que él, más bien estoy convencido de que si le pedimos explicaciones sobre sus cuentas en el extranjero, dudo mucho que fuera capaz de dar una explicación coherente, ¿no? Entonces, yo pienso que es una persona de 84 años, que tiene un hijo, que nos ha contado hace poco, y para mí eso no se le ha dado valor, para mí se lo tiene. Nos ha contado hace poco su hijo, que tiene un patrimonio privado de 2,5 millones de euros. Creo que es un patrimonio suficiente como para que mantenga a su padre en España, como hacen los hijos cuando tienen padres de 84 años, por muy cascarrabias o insubordinados que sean, ¿no? Creo que eso sería lo lógico. ¿Por qué se fue a Emiratos Árabes? Lo vamos a explicar por si alguno ya lo ha olvidado. El 3 de agosto de 2020, en pleno COVID, el emérito escapaba a Abu Dhabi tras los escándalos que se estaban publicando sobre su fortuna. Y todo empezó con las grabaciones del amante del rey, Corina Larsen, con el excomisario Villarejo, que hizo público el diario en el que trabaja James, el Telegraph. De, por ejemplo, mandarle dinero, darle cosas, eso es blanqueo, pero claro, blanqueo. James, ¿qué contaba en las grabaciones, Corina Larsen? En las grabaciones, pues vemos un poco el modus operandi hasta entonces, ¿no? Oculto del rey. Se había rumoreado durante años de que efectivamente el rey tenía sus negocios, ¿no? Pero que nunca habíamos oído pues con nombres y apellidos y señas, ¿no? Cómo operaba, cómo tenía dinero en
en el extranjero. ¿Y en esas grabaciones también reconoce una posible extorsión o persecución por parte de su examante? Digamos que ella explica un poco la situación en que ella se encuentra, ¿no? En que ella le están poniendo, como dice ella, le están poniendo cosas a mi nombre, ¿no? En un español básico, pero muy, muy claro, como se explica. Y yo me levanto un día, encuentro que tengo una mansión, un palacio en Marruecos, ¿no? Y otro día, pues tengo una cuenta en Bahamas o lo que sea. Entonces, claro, entonces ella se encuentra en esa situación y luego también encima, ¿no? Digamos, desde su punto de vista, eso ya puede ser algo incómodo, aunque también, bueno, el dinero a lo mejor no le amarga a nadie. Pero también sí, habla de cómo empiezan a presionarle después del desaguisado de Botswana, que como agentes, ella cree que del CNI, pues como le empiezan a presionar, hacerle amenazas, estar en su oficina, llevarse documentos, etcétera, etcétera, para pues tenerla más controlada y para que no pueda representar una amenaza pública a la figura del rey Juan Carlos. Eso es lo que ha denunciado ella en tu país, en Inglaterra, y de hecho es la única causa que queda abierta contra el emérito. Eso es la única causa. Ella dice que el acoso que empezó, como dije, justo después de Botswana, ella dice que no ha cesado, que siguen recopilando ejemplos, según ella, de que le están espiando, ¿no? De todas las formas, ¿no? O intimidando, dejándole recados. Ella insiste en que esto es un sin vivir, ¿no? Ella dice que lleva desde 2012, 10 años ya. Y es muy interesante cómo interpreta allí el juez la inviolabilidad que aparece en la Constitución española. Dice que esa inviolabilidad no se puede convertir en impunidad. Claro. Sí. Algo que aquí, sin embargo, ha sido interpretado casi como tal. Pues sí, si te refieres al punto de vista de Val, ¿no? Como que, bueno, el juez lo ha mirado y ha dicho que no hay nada. Claro, deberían ser cosas distintas, pero básicamente el juez también inglés ha puesto un poco el dedo en la llaga, diciendo, a ver, ¿este señor qué es? O sea, ¿es jefe de Estado o es un rey o no es un rey? Incluso un poco decía, por favor, que alguien de España, del gobierno o de la Casa Real, que me lo expliquen, porque yo no quiero tener que decidir sobre este tema peliagudo constitucional español, pero al final ha tenido que decidir él solito. Y a partir de estas grabaciones, la Fiscalía comenzó a investigar en España las supuestas comisiones por la adjudicación de las obras del AVE a la Meca. ¿Cómo se vio relacionado y a quién beneficiaba? Las comisiones del AVE a la Meca, bueno, eso digamos que fue un poco la tesis, ¿no? del fiscal suizo, que juntando unas informaciones y otras de las cintas de Corina, que sí que hablaban de comisiones que se había llevado, se me escapa su nombre ahora, pero la mujer que era la mujer de Khashoggi, y que el rey se enfadaba porque quería más dinero, y el rey y el fiscal suizo juntó esto con los 100 millones que recibió 4 años antes del rey de Arabia Saudí. Al final, incluso queriendo, quizás no ha sido posible juntar esas dos eventualidades. Yo personalmente tampoco creo que los 100 millones de dólares de 2008 tengan que ver con el AVE Meca. Pero ¿cuántas cosas? Es que quizás solo estamos rascando la superficie de la cantidad de favores y comisiones que se han dado. En esa investigación aparecía la Fundación Lukum, a la que estaba vinculado el rey Felipe VI. ¿De qué manera? Sí, en las grabaciones o en las... Sí. En la fundación, vamos, sí. Como uno de los beneficiarios del fondo que allí estaba guardado. Sí, claro, que digamos que en los documentos de la Fundación Lukum, ¿no? Que está radicada en Panamá y el dinero estaba en Suiza, el rey Juan Carlos, entonces el rey Juan Carlos decidió que el beneficiario hereditario tenía que ser su hijo, ¿no? Para
un poco seguir las costumbres que había tenido él, ¿no? Que él veía como algo normal, que el dinero lo tienes fuera para vivir realmente bien y para quedar bien delante de los jeques y los demás VIPs del mundo. Como en España te pagan una cosita pequeña, pues esto lo va a necesitar. Lo dejó ahí, ¿no? Eso en 2008 era su intención, ¿no? De dejarle este cantidad interesante en caso de la muerte de Juan Carlos y pone en los documentos que este dinero es para que pueda favorecer a los familiares, para que pueda satisfacer los deseos que pueden tener los otros miembros de la familia real. O sea, un poco que Felipe siguiera en el papel que había tenido Juan Carlos de ser el conseguidor de fondos para que su familia, luego la familia también de la reina Sofía también, que vivieran pues como reyes. Sí, nunca mejor dicho, claro. La Fiscalía Suiza abrió una investigación relacionada con el uso de tarjetas de crédito opacas y el blanqueo de capitales. Hay pruebas de que el emérito recibió dinero por parte de un empresario mexicano y regalos de la Fundación Zagatka, algo que también ocultó Hacienda. ¿Qué papel juega la justicia suiza y cuál la española, Miguel? Bueno, yo creo que la justicia suiza es la que va abriendo camino, ¿no? Y la justicia española... Cerrándolo. No. Bueno, primero abre el camino. Y en la medida en que se está investigando en Suiza, en España no hay más remedio que ponerse a investigar, ¿no? Y de hecho, cuando finalmente la Fiscalía Suiza acaba dando carpetazo al asunto, bien porque efectivamente no se puede demostrar que los 100 millones sean una comisión del AVE, o bien porque, en el caso de los delitos fiscales se supone que serían en España y que estaban parados por la inviolabilidad, entonces inmediatamente después de que la justicia suiza ya ha cerrado, entonces cierra la española, ¿no? Porque yo creo que aquí hay un juego que está muy claro, ¿no? Si la justicia suiza hubiera seguido adelante, España podría haber alegado que como ya estaba investigando España tenía prioridad para investigar y podía haber reclamado el caso, ¿no? Si España archivaba antes que Suiza, entonces el único sitio donde se investigaba era Suiza y, por tanto, la justicia española tenía que ponerse al servicio de la Suiza. Bueno, yo creo que aquí se ha sincronizado. Primero cierra la Suiza y luego cierra la española. Pero me gustaría señalar un dato que antes ha pasado por alto, ¿no? Efectivamente, ella ha señalado el tema de la primera regularización, ¿no? Que del orden de, quiero recordar, 800.000 euros. Como 700.000 la primera, más o menos. 600 y pico, 600, 800. Hay que repetir, ya lo hemos dicho al inicio, tras un aviso por parte de Hacienda. Por supuesto, tras un aviso por parte de Hacienda que en teoría debería de haber invalidado esa regularización. Pero es que hay una segunda regularización de 4 millones y pico de euros que es precisamente por los viajes en jet privados, que se consideran por parte de Hacienda que son ingresos en especie y que por tanto lo que hacen es, antes de que le acusen de un delito, ya hablamos de 4 millones y pico de euros, pues se regulariza. Lo que estamos viviendo en este momento con el viaje a España del rey Juan Carlos en un jet privado es exactamente lo mismo. Es decir, si el rey Juan Carlos viviese en España, tendría que declarar quién ha pagado ese jet y tendría además que declararlo a Hacienda. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el rey Juan Carlos no solo reside en Emiratos, sino que tiene su domicilio fiscal en Emiratos, pues entonces aquí Hacienda mira para otro lado. Pero quiero decir, estamos hablando de lo que ocurrió hace 10, 12 años y yo digo, oiga, lo que está ocurriendo aquí en este momento es lo que ha ocurrido este fin de semana. Las investigaciones han sido archivadas por varias causas, como nos han explicado muy bien. Sobre la necesidad de rendir cuentas ha escrito el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Javier Pérez Royo, en nuestro medio asociado eldiario.es. Javier, crudos días. Hola, buenos días. ¿De qué forma la inviolabilidad del rey le ha servido para no rendir cuentas? Bueno, pues en la interpretación que se ha hecho de la inviolabilidad le ha servido para no rendir cuentas. Es decir, para considerar que lo que ha hecho el rey Juan Carlos, tanto cuando era rey como después de la abdicación, pues está cubierto por la inviolabilidad y que en consecuencia no le son exigibles responsabilidades pues, de esos actos, ¿no?
Pero es una aplicación y una explicación de la inviolabilidad muy laxa, muy abierta, que quizá permite la cierta ambigüedad de la redacción constitucional. En mi opinión, la situación está bien regulada, es decir, la inviolabilidad está vinculada al referendo. Es decir, la figura del rey es inviolable porque de sus actos son refrendados siempre y son nulos si no hay referendo. Obviamente se trata de los actos constitucionales, de los actos del rey en su función de rey, no de los actos privados. Los actos privados no tienen inviolabilidad, no están cubiertos por la inviolabilidad. Esa es la interpretación razonable con cualquiera de las técnicas de interpretación comúnmente aceptadas en el mundo del derecho. Esa es la interpretación que cabría hacer, ¿no? La inviolabilidad, referendo, son los actos públicos del rey, los actos del rey en los cuales actúa como jefe del Estado. Que después, y lo dijo el juez inglés cuando mantiene precisamente abierta la causa con Corina en Londres, dice, bueno, es que si el rey va a una joyería y roba un collar de diamante, pues eso no puede estar cubierto por la inviolabilidad, ¿no? Lo dijo así un poco riéndose, ¿no? Que era ya una manera irónica de decir, ustedes están haciendo una interpretación de la inviolabilidad que choca con todo lo imaginable, ¿no? En el mundo del derecho. Pues eso es lo que se está haciendo aquí. Eso justamente es lo que se está haciendo. El periódico humorístico también, Mongolia, sacó hace años una portada que fue muy comentada respecto a esa inviolabilidad que decía el rey podría violarte, si resulta que es inviolable según esa explicación. El rey debe cumplir con el principio de legalidad, pero también con el de legitimidad del que hablaba Javier Pérez de Royo en un artículo en El Diario. El jefe del Estado debe ser una persona honorable. En el caso de que existan dudas acerca de dicha honorabilidad, los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros representantes elegidos democráticamente de manera directa despejen dichas dudas mediante la investigación de la conducta de la persona que ha ocupado la jefatura del Estado. Javier, ¿qué tipo de responsabilidad se le puede exigir a Juan Carlos I? Vamos a ver, yo creo que el Poder Judicial no está para hacer frente a los problemas del rey emérito. O de don Juan Carlos es el único nombre propio que aparece en la Constitución, don Juan Carlos I de Borbón, y además para poner el énfasis en que con él se restaura la monarquía y se abre de nuevo una línea dinástica, ¿no? Que era la de la Casa de los Borbón, que venía de donde venía, pero que había tenido varias interrupciones, y ahora, después de la Guerra Civil, y después de que el general Franco es el que decide la restauración de la monarquía, pues se lo hace en la figura de Juan Carlos, saltando la línea hereditaria, pasando por encima de don Juan, y eso se deja en la Constitución. Aquí empieza la dinastía de los Borbones a partir de la Constitución de 1978, y este es el punto de partida. Entonces yo creo, y la justicia se hace en nombre del pueblo, pero en nombre del rey, dice después el artículo 117. Entonces, yo creo que la investigación de la conducta del rey la tienen que hacer las Cortes Generales. Las Cortes Generales son quienes representan directamente al pueblo español y son los que tienen que hacer la investigación, y no tanto con la finalidad penal de que pueda ser enviada a la cárcel, sino con la finalidad de hacer una explicación al pueblo español de cuál ha sido la ejecutoria del rey durante todos los años que está ocupando la corona. Y entonces es una manera de informar a la opinión pública, de que la opinión pública sepa exactamente qué es lo que ha pasado, de procurar fijar los límites para que no se pueda volver a pasar lo que ha pasado, y ya está. Si no, yo no sé si yo no tengo ningún interés ni creo que ningún ciudadano español debiera tener interés en que Juan Carlos se siente ante el tribunal, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Tiene que irse en las Cortes. Tienen que ser las Cortes y una comisión de investigación, y donde además se acabe estableciendo cuál es el patrimonio del rey y dónde está. Porque es que aquí estamos hablando de un rey que es pobre en España, pero que es rico en cuanto sale de España. Que sale y se mueve en yo no sé cuánto costará lo que está en Abu Dhabi, ni quién lo está pagando, pero ¿dónde está la fortuna del rey? Esa que el New York Times dice que son $2.200 millones. ¿Eso dónde está?
y cómo se ha producido. Eso es lo que tiene que investigarse. Y tiene que investigarse por las Cortes Generales y dejarlo claro, porque realmente el resto es una tomadura de pelo. Y así lo dice. Sí, perdón. No, que así lo dice, una tomadura de pelo, un catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y colaborador del diario.es. Javier Pérez Royo, como siempre, muchas gracias. A vosotros. Juan Carlos I ha anunciado que se marcha de España. Se marcha de nuestro país, lo anuncia a la Casa Real a través de un comunicado que... Esta es su meditada decisión de trasladarse fuera de España. Todos los escándalos han hecho que la Casa Real intente desvincularse del anterior monarca. Hablemos de esa operación de lavado de cara de la monarquía y también de intento de cortafuegos alrededor del emérito. Virginia, ¿cómo se planificó la huida del rey a Emiratos Árabes? Bueno, pues parece que hubo unas conversaciones entre Moncloa y Zarzuela, estuvieron buscando, digamos, la forma que fuera más airosa para el actual rey y bueno, pues finalmente convinieron que lo más que lo óptimo era que efectivamente saliera de España, ¿no? Pero eso era un reconocimiento de que había un problema, de que había algo que ocultar. Bueno, en realidad trajo más foco sobre la cuestión. Pero yo creo que ya llevaban tiempo admitiendo de alguna forma que había un problema, ¿no? En el momento en el que, en plena pandemia, el rey Felipe anuncia que renuncia a la herencia, digamos, de su padre, que es un anuncio falso, por decirlo de alguna forma, porque nadie puede renunciar en vida, o sea, mientras el padre está vivo, no puede renunciar a su herencia, ¿no? En ese momento ya queda claro que hay un problema, o sea, clarísimo, ¿no? Y luego, pues lo que han estado intentando es apagar de alguna forma el fuego. A mí lo que sí que me parece muy, muy ilustrativo es el ejercicio de funambulismo que está haciendo el Partido Socialista con todo esto, ¿no? El PSOE ha bloqueado, si no me equivoco, hasta por 15 veces en el Congreso, en el Parlamento, que hablaba Pérez Royo, ¿no? De que debería ser en el Parlamento donde el rey, bueno, donde se escrutara, digamos, la actuación del rey, ¿no? Bueno, pues hasta por 15 veces se ha bloqueado en el Parlamento esa comisión de investigación y demás, o sea, casi siempre PP, Vox, Ciudadanos y el PSOE. El PSOE una y otra vez, ¿no? Aunque después van teniendo como tímidos gestos, digamos, ¿no? Como el de la portavoz ayer o anteayer diciendo que, bueno, que era una pena que hubiera desaprovechado el emérito la ocasión de haber dado alguna explicación o de haber pedido disculpas, ¿no? Entonces ahí hay un doble juego que la verdad es que es bastante sorprendente, ¿no? En este país hay como una especie de fijación con el tema del mantenimiento de las instituciones, ¿no? Y de lo importante que es preservar pues las instituciones y esto parece que significa muchas veces que no quepa ni el más mínimo escrutinio ni la más mínima crítica, ¿no? Entonces habrá instituciones que funcionen, habrá instituciones que no funcionen, pero en una democracia lo lógico es someter a escrutinio público cualquier institución, sobre todo porque las pagamos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, se produce ese blanqueo de la institución, yo creo que en aras de una estabilidad que creo que tampoco es real, ¿no? O sea, porque yo creo que ya la monarquía es algo como anecdótico. Hubo un tiempo en la transición en el que sí que fue un pilar un poco del tránsito hacia la democracia, ¿no? O quisieron convertirlo en ese pilar, ¿no? Pero quizás sigue siendo un pilar para muchos de esos poderes que precisamente blindan a la institución porque sienten que si se deshace, ya pasó de hecho con la llegada de nuevos partidos y el 15M, caen también ellos o por lo menos se deshace el statu quo. Pero, o sea, a ver, es posible que ellos tengan esa percepción, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cuando hicimos los 16 medios independientes, una encuesta que la hicimos a través de un crowdfunding. Ellos, Público y Carne Cruda. Exactamente, y la hicimos a través de un crowdfunding porque el CIS lleva 6 años sin preguntar por la monarquía, ¿vale? Entonces, yo no recuerdo ahora los datos exactos, pero sí que recuerdo que entre la gente joven era una mayoría abrumadora, por lo menos la que pedía un referéndum para poder elegir el modelo de Estado, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, creo que sí, vivimos en una sociedad que está muy envejecida, la edad es muy alta, pero entre la gente joven la monarquía es algo que ya no tiene sentido, no lo tiene, ¿no? Bueno, pues no sé, hablemos, votemos,
En Inglaterra, James, ¿existe el mismo blindaje al escrutinio de la prensa o la monarquía puede sufrir duros ataques y al mismo tiempo supongo que tendrá duras defensas? Sí, yo creo que en la prensa no existe el blindaje. No digo que no haya negociaciones a veces y habrá tratos, pero en general la prensa compite en ese terreno más o menos como los demás. Y eso es lo que quizás más suele sorprender a la gente de Reino Unido con quien yo hablo y gente de mi periódico, de que nada de esto saliera en ningún lado. Ese pacto que se rompió, ¿no? con Botswana y el safari aquel, eso es lo que quizás más cuesta entender, que este rey tenía una especie de doble vida que era sabido por muchísimas personas y que no trascendiera a la esfera pública en absoluto. De hecho, es llamativo que sea la Fiscalía Suiza la que abra el proceso judicial y que un periódico británico como The Telegraph también abra una de las vías de investigación periodísticas. Muy brevemente, Virginia. Súper breve. Solo un recordatorio. En julio de 2021, el periódico que dirijo, Público, publicamos una larga investigación, en la que explicábamos que el origen de la fortuna de Juan Carlos se había hecho con el tráfico de armas. O sea, tráfico de armas impulsado y ayudado por Prado y Colón de Carvajal, con Khashoggi, con muchos personajes bastante turbios, ¿no? Lo hemos contado. Y un recordatorio. Esto en España prácticamente no se ha comentado. Yo recuerdo haberlo oído replicado en Australia, en medios de Latinoamérica, pero en España nadie se ha hecho eco de esto. A mí me resulta sorprendente, la verdad. Miguel, bueno, ¿querías añadir algo? Yo quería hacerte una pregunta. Pero tú hazme una pregunta y yo contestaré lo que quieras. Me parece un gran final, eres como el rey. ¿Cómo puede afectar esto a la continuidad de la monarquía que ahora mismo detenta Felipe VI? Bueno, yo creo que le afecta, ¿no? Sobre todo porque no se ha buscado una solución real, ¿no? Es decir, hace pocos días hizo pública la Casa Real, por una parte, el patrimonio personal del rey, y por otra parte, pues una serie de medidas un poco cosméticas, como esto que el presupuesto de la Casa Real iba a ser fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Pero no se ha entrado en el meollo del asunto, que el meollo del asunto era la inviolabilidad, ¿no? Bueno, como muy bien ha dicho Pérez Royo en su intervención, dice, esta interpretación que se hace aquí no es solo que vaya en contra de cualquier interpretación en derecho, sino que va en contra del sentido común, ¿no? Exacto. Como muy bien decía el juez inglés, bueno, pues si de pronto el rey tiene un ataque, pierde la cabeza y roba un collar, pues evidentemente no se le puede decir, mire, como es rey, pues se lo lleva usted y ya. Pero a mí me gustaría decir una cosa, y es, yo creo que en este momento en España hay, para mí, algo que envenena el debate, ¿no? Y es que se están mezclando dos cosas distintas. Una cosa es monarquía o república, el eterno debate, y otra cosa es el comportamiento de los miembros de la familia real. Entonces, en este momento estamos viendo como la derecha está defendiendo al rey emérito, dándole igual que haya cometido o no delitos, simplemente porque considera que es la manera de defender a la monarquía, ¿no? Y luego, por otra parte, es verdad que hay partidos, quiere decir que legítimamente su opción es republicana y que entonces, digamos, lo que haya hecho no el rey emérito, inmediatamente lo trasladan a su hijo. Bueno, a mí me parece que son dos cosas que habría que separar, es decir, porque si no, es imposible hacer un debate racional. Es decir, independientemente de que usted sea republicano o monárquico, independientemente de eso, si hay un señor que ha defraudado Hacienda, ha defraudado Hacienda. Punto primero. Y luego ya podemos debatir, es decir, y yo puedo ser republicano y puedo considerar, sin embargo, que a lo mejor algo de lo que hace Felipe VI está bien hecho. Quiero decir, pero el problema es mezclarlo todo, ¿no? Y entonces mezclarlo todo nos lleva a una polarización que para mí es peligrosa y que además envenena el debate, ¿no? Porque o estás conmigo o estás contra mí. Y yo digo, no, mire usted, yo puedo tener mi idea republicano o monárquico, pero si un señor ha cometido un fraude a Hacienda, si un señor viene en un avión que no sabemos quién paga, es decir, si un señor resulta que nos está costando mantenerlo, me da igual que sea el presidente de la República en el exilio o el monarca, quiero decir, no, mire usted,
esto se está pagando con el presupuesto público y el pueblo español tiene derecho a saber. Y luego, si quiere, debatimos monarquía o república. Eso nos dará para otro programa. Has contestado lo que te ha dado la gana, pero se parece mucho a lo que quería que contestaras. Así que Miguel González, responsable de la información sobre la Casa Real en El País, Virginia Pérez Alonso, directora de Público, y James Badcock, periodista del Telegraph. Muchísimas gracias a los tres. A vosotros, un placer. A vosotros, gracias. Gracias.